¿Cómo están? Hoy vamos a ver el primer ejercicio de la programación de nuestro microcontrolador SP32. En este ejercicio lo que vamos a trabajar es un circuito que tiene dos LEDs, LED 1, LED 2, conectados al pin GPIO 3 y 14, y tenemos un pulsador que va conectado al GPIO 25. Vamos a configurar en esta entrada una resistencia pull-up que poseen, ¿no?, los pines del puerto del SP32. El programa lo que va a hacer en realidad es destellar ambos LEDs, pero con frecuencia diferente, ¿no? 1 Hz para el LED 1, 4 Hz para el LED 2. Y además el ciclo de carga, es decir, el momento que esté encendido el LED, también va a ser un 20% para cada uno de los casos, ¿no? Entonces en la parte derecha podemos ver el circuito donde ya realicé las conexiones, ¿no? Aquí tengo conectados los dos LEDs. Este es un LED azul para el LED 2 y un LED rojo para el LED 1. Aquí tengo mi pulsador y bueno, la conexión a tierra, ¿no?, que vendría a ser el común de todo. Tengo ya la tarjeta SP32 conectada al puerto serial de la computadora. Aquí tengo el ID. Notarán que cuando está correctamente configurado la tarjeta SP32 con el ID Tony, aquí abajo ya me aparece el shell de MicroPython, ¿no? Recuerden que debemos cargar primero el firmware de MicroPython antes de empezar con esta práctica, ¿no? Entonces, en un video anterior está la explicación de cómo cargar el firmware y cómo hacer la configuración del SP32. Este programa que ven acá es el programa básico que está en el repo, en esta sección. Es únicamente un programa que va a destellar el LED conectado al pin 13, ¿no?, a una frecuencia de medio hertz, ya que el tiempo de retardo es un segundo, ¿no?, entre el cambio de estado del LED. Se utiliza solamente para hacer la prueba de que está funcionando la tarjeta, ¿no? En este caso he cargado el programa y aquí le voy a dar que corre el script y van a notar que al momento de correr está funcionando, ¿no?, el destello del LED. El destello es con retardo de un segundo. Entonces es medio hertz la frecuencia. Con esto sabemos que está funcionando la comunicación, ¿no?, entre el ID Tony y nuestro SP32. Entonces ahora lo que vamos a hacer es poner el código correspondiente a la práctica número 1 y luego haré una breve descripción de cómo se elabora el programa, ¿no? El código lo van a encontrar en la carpeta correspondiente a la práctica, que viene a ser la AP01. Es un único archivo, que es este de acá, extensión PI, haciendo referencia a que es MicroPython. Entonces solo tenemos que copiar este código, ¿no? A veces es mejor dejarlo en este formato RAW para que se pueda copiar únicamente el texto. Y estoy haciendo un copy y luego voy a pegar esto en el ID Tony y ya tenemos todo listo. Entonces acá vamos a hacer una pequeña explicación y luego probemos cómo funciona. ¿Qué es lo que hacemos? Nuevamente aquí hacemos la importación de la clase MaxChain, lo que es pin y el timer. Vamos a utilizar uno de los 4 temporizadores que tiene el SP32 para generar la llamada a una función principal, ¿no?, cada cierto tiempo. Esto me va a permitir controlar las tareas que van a hacer cada uno de los pasos que vamos a ir detallando a continuación. Entonces, luego de hacer la importación de esa clase, declaramos el LED 1 y LED 2 como pines de salida, pin 3 y 14, y el pulsador, que es boot 1, es el pin 25, va a ser un pin de entrada, ¿no?, pero con la resistencia pull-up activa. Luego tengo una variable tickms que me va a controlar los intervalos de tiempo. Está asociado al timer 0 y a través del método init hacemos la inicialización, ¿no?,
definimos dentro de uno de los parámetros el periodo, en este caso está en milisegundo, por eso el periodo va a ser 1 milisegundo. El modo de operación va a ser periódico, que se va a repetir continuamente. Y como callback, es decir, la llamada a la función, va a ser que se llame cada vez que ocurre este intervalo de tiempo, se llama la función loop, ¿no? O procedimiento loop. Entonces, loop viene a ser un procedimiento que lo vamos a detallar más abajo. Adicionalmente, he declarado 3 variables contadoras, que van a ser variables globales, que voy a utilizar luego en las tareas. También he definido un estado que se llama pulsador abierto y otro que se llama pulsador cerrado, para que la variable estado me permita guardar, ¿no?, el estado del pulsador, si va a estar abierto o va a estar cerrado. Esto lo vamos a usar luego en la última tarea. Entonces aquí pueden ver la función o procedimiento loop, que en teoría se tiene que ejecutar cada milisegundo. Y dentro de esa ejecución, fíjense que hacemos la llamada consecutiva de 3 tareas. Tarea 1, tarea 2, tarea 3, que también son procedimientos. La primera tarea es para hacer el destello del LED 1, la segunda tarea del LED 2 y la tercera la lectura del pulsador. Vamos a la primera tarea. Utilizamos la variable global contador para hacer el control de tiempos, ¿no? Lo importante aquí es saber que como se está llamando a tarea cada milisegundo, entonces nosotros tenemos el contador como base de tiempo para poder determinar en qué momento el LED se enciende y en qué momento el LED se apaga. Pueden ver que el contador, cuando llega al valor de 999, entenderán que significa que ha llegado a entre 0 y 999 a un momento de contar 100 veces, o sea, 100 repeticiones. Y como la llamada se hace cada milisegundo, multiplicado, pero no 100 veces, 1000 veces, ¿no? Multiplicado por 1000 corresponde a 1000 milisegundos, es decir, un segundo. Eso representa el 100%. Entonces, en base a ese contador, fíjense que cuando llega al 100%, yo activo el LED 1 y reinicio el contador. Entonces, cuando vuelve a llamarse a tarea 1, se vuelve a verificar los valores de la variable contador, que siempre se incrementa, y el momento que llega a 200, que representa el 20%, apago el LED. Esto se va a hacer de forma automática. Entonces, de esta manera yo puedo saber en qué momento voy a apagar el LED y en qué momento voy a encender, ¿no? Si yo quisiera que aquí sea parejo, 50% el LED encendido y 50% el LED apagado, esto tendría que colocar en valor 500, ¿no? O 499. Entonces, por el momento lo he puesto en 200. De esta manera he logrado que el LED destelle 1 Hz con 20% de ciclo activo. Replico lo mismo para el LED 2, pero el LED 2 ya va a destellar a 4 Hz, es decir, que va a ser mucho más rápido. Los tiempos van a ser muy más cortos, ¿no? Una cuarta parte de lo que es este de acá, porque este es a 1 Hz y este es a 4 Hz. Entonces, como es una cuarta parte, los valores en los cuales yo apago y enciendo el LED también va a representar una cuarta parte del valor inicial, ¿no?, de tarea 1. Entonces, si aquí el valor era que el contador llegue a ser mayor a 999, es decir, 1000, acá tiene que ser la cuarta parte, que va a ser 250. Y lo mismo, cuando yo voy a apagar el LED, en este caso aquí es al 20%, es 200, aquí tendría que ser 50, ¿no? 20% de lo que representa 250. De esta forma logro que la tarea 2 haga destellar el LED 2 a 4 Hz con 20% de ciclo activo. No, una revisada nomás este procedimiento, notarán que en realidad el contador es el que controla, ¿no? Perdón, las condiciones en base al contador son las que determinan cuándo se enciende y se apaga el LED. La última tarea, en este caso, en la última tarea he tratado de utilizar el concepto de una máquina de estados. Por eso es que la variable state y contador 3 son variables globales. Considerando que el pulsador es un pulsador mecánico que normalmente está abierto, es que la variable state se inicializa, ¿no?, con ese estado pulsador abierto. Entonces, cada vez que se llama tarea 3, lo que hacemos es hacer una lectura del pulsador. Y dependiendo en el estado que esté,
que normalmente va a estar estado abierto. Si está en el estado abierto, empiezo a verificar si el resultado de la lectura es un 0, ¿no? Esto lo que hace en realidad es verificar si el pulsador está presionado. Y si está presionado el pulsador, entonces se va a realizar toda esta tarea de acá. Y si no está presionado, el contador 3 se va a reiniciar en 0. ¿Para qué me sirve esto? Me sirve sobre todo para hacer un filtrado de, por lo menos garantizar, ¿no?, que el pulsador se mantenga presionado por un determinado tiempo. Este es como el filtrado de ruido, ¿no? El, el antirrebote. Entonces, garantizar que se presione un determinado tiempo. En este caso yo estoy dando el valor 200. Es decir, si el contador llega a ser mayor a 200, significa que 200 veces que se ha llamado esta función, el valor del pulsador me ha dado 0, es decir, ha estado presionado. Por lo tanto, eso representa que al menos 200 milisegundos se ha presionado el pulsador, y una vez hecha esta confirmación, recién yo mando un mensaje indicando de que se ha presionado el pulsador, y a la vez cambio de estado a pulsador cerrado, porque entiendo que está presionado el pulsador y por lo tanto está cerrado, ¿no? Entonces, como cambia el estado, la siguiente vez que se llame a la función, ya se analiza con la variable state como pulsador cerrado. ¿Qué es lo que se pretende hacer en este estado del pulsador cerrado? Similar a lo que se hizo cuando el pulsador estaba abierto, ¿no? Esperar que al menos el pulsador, cuando está cerrado, se libere y por lo menos transcurra un determinado tiempo para considerar que realmente el pulsador está liberado, ¿no? Con estas dos secuencias de control en base al tiempo, yo garantizo que mi pulsador me mande el mensaje presionado únicamente cuando yo presiono y libero el pulsador, respetando al menos esos tiempos mínimos, ¿no?, en que está presionado y en que está liberado. Entonces, tranquilamente aquí yo puedo cambiar estos valores. Si yo quiero que sea más sensible, puedo reducir esto a 50 milisegundos y este también a 50. Si quiero que sea menos sensible, incremento su valor, ¿no? Entonces ya esto es simplemente jugada de la necesidad que uno tenga en la aplicación. Dicho esto, voy a cargar este programa al SP32 y vamos a ver cómo funciona. Le damos correr y ya está. Pueden ver que el LED 1 destella a 1 Hz, 20% de ciclo activo, y el LED 2 destella a 4 Hz, 20% de ciclo activo. Vamos a revisar ahora el pulsador. Entonces aquí tengo el pulsador. Cuando yo presione tendría que salirme el mensaje en el shell del SP32, el mensaje presionado. Vamos a verificar. Presionado, vienen, presionado. Fíjense que si yo mantengo presionado, me va a dar una vez nomás la lectura de presionado, porque la condición para considerar esto es que libere y mantenga liberado por lo menos un tiempo, ¿no? Entonces, esto es lo importante de hacer el filtrado del antirrebote, ¿no? Garantizar que solamente me mande el mensaje una vez cuando presiono el pulsador y lo mantengo al menos por 200 milisegundos. Y la siguiente vez se tiene que liberar y mantener por lo menos otros 200 milisegundos para volver a presionarlo. Bien, ese fue el primer ejercicio que hicimos a manera de practicar la configuración de puertos de entrada y salida, utilizando el timer un, como un elemento que me va a permitir, ¿no?, llamar a una función de manera controlada cada milisegundo, y dentro de esta función llamar de forma concurrente las n tareas que yo pueda considerar en mi aplicación. En este caso pusimos 3, pero luego vamos a ver cómo podemos trabajar con más tareas. Y si yo necesitaría que las tareas se ejecuten con tiempos más cortos, entonces lo puedo poner en otro bucle que no sea loop, ¿no? Como hacer un while true para que sea más sensible, pero bueno, ya lo vamos a ver luego. Gracias por la atención y nos vemos para el siguiente video.